Participé en un retiro de jóvenes donde me divertí y además aprendí mucho. Y junto con mi esposa y mis hijos pudimos servir a un grupo de jóvenes que están empezando a dar sus primeros pasos en Cristo. En este retiro hablamos sobre la identidad, cómo recibimos nuestra identidad y los atributos entregados por Dios para que vivamos en plenitud conforme a su diseño original. Sin embargo, ¿por qué en nuestra sociedad y nuestra cultura la gente vive confundida, llenando vacíos, tratando de definirse a su manera? Podemos ser testigos de que en la actualidad muchas personas, tanto jóvenes como adultos, atraviesan una crisis de identidad. Vemos a nuestro alrededor hombres y mujeres confundidos con su sexualidad, confundidos con su propósito de vida y ahogados en frustración porque no saben quiénes son ni a dónde van. Aunque parece un mal nuevo en nuestra sociedad, esto no es nuevo para la humanidad. Para demostrarlo y poder entender este problema, vamos a las Escrituras y leamos lo que sucedió con Adán y Eva en el jardín del Edén. En un video anterior expliqué que para vivir conforme al plan de Dios y su diseño original para la humanidad, Dios le dio al hombre y a la mujer identidad, los bendijo para realizar su obra y también les dio reglas o mandatos que debían obedecer. Y aunque todo parece indicar que por un tiempo Adán y Eva vivieron de acuerdo al plan de Dios, el desenlace originó el caos social y mundial que tenemos hoy. Génesis 3, versículo 1 dice: La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Con esta pregunta, Satanás confundió y engañó a Eva en el jardín del Edén. Y con esta misma pregunta, Satanás ha seguido engañando a la humanidad por miles de años, al punto de robarnos nuestra identidad, hace que perdamos nuestra bendición y, por supuesto, nos lleva a quebrantar las leyes y mandatos de Dios por medio de la desobediencia. Así que quiero desglosar brevemente lo que esta pregunta ocasionó no solamente en Eva y luego en Adán, sino también cómo esta pregunta da vueltas en nuestra mente y nos confunde. Primero, Satanás dice: ¿es verdad? Con esta corta frase, Satanás pone en tela de juicio la palabra de Dios. Eva dudó sobre lo que Dios dijo y por eso cedió a la tentación y desobedeció el mandato de Dios. Nosotros también, en el momento que dudamos, ignoramos o cambiamos la verdad, la palabra de Dios, en ese mismo momento dejamos de creer en Dios. Si tenemos confusión sobre la verdad, vamos a tener ideas y creencias que afectan nuestra realidad y vamos a vivir fuera de la voluntad de Dios, alejados de su plan para nuestras vidas. Segundo, continuando con el versículo, dice: ¿que Dios les dijo? Esta parte es muy interesante. Para entenderlo, tengo que leer cómo el autor del libro de Génesis habla de Dios antes de este versículo. En versículos anteriores, el autor se refiere a Dios como Dios el Señor. Lo podemos encontrar en Génesis capítulo 2 versículo 4, la parte B, en Génesis capítulo 2 versículo 5, la parte C, en Génesis capítulo 2 versículo 7, capítulo 2 versículo 8, capítulo 2 versículo 9, capítulo 2 versículo 15, capítulo 2 versículo 18, capítulo 2 versículo 19, capítulo 2 versículo 21 y en el capítulo 3 versículo 1. Satanás roba a Dios de su señorío y se lo presenta a Eva como Dios, pero no como el Señor. Eva cede a este engaño porque al no reconocer a Dios como su Señor, ahora no tiene a quien rendirle cuentas y tiene vía libre para hacer lo que quiera. De la misma manera, si nosotros no reconocemos a Dios como nuestro Señor, podemos decir que creemos a Dios, pero no le obedecemos. Hacemos lo que queremos y no rendimos cuentas a Dios ni a nadie. Tercero, Satanás dice: ¿que no comieran de ningún árbol del jardín? Satanás se enfoca en lo que Adán y Eva no pueden hacer. Cuando Dios creó al ser humano, primero les dijo lo que sí pueden hacer, y lo leemos en Génesis capítulo 2. Dicen: pueden gobernar, cultivar, crecer, administrar, explorar, prosperar, etc. Después de dar instrucciones de lo que sí pueden hacer, Dios le dijo al hombre y a la mujer lo que no podían hacer. Sin embargo, Satanás con su astucia macabra le recuerda a la mujer lo que no puede hacer. Y Eva ahora anhela precisamente aquello que no debe hacer.
Parece nuestra realidad, ¿cierto? Nosotros muchas veces, conociendo las promesas de Dios y su palabra y sus mandatos para bendición, nos dejamos engañar con mentiras, que nos vende la idea que lo que no debemos hacer está prohibido porque Dios no quiere lo mejor para nosotros. Anhelamos lo que no debemos hacer porque creemos que Dios es egoísta y no nos quiere dejar disfrutar. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón solo vino a robar, matar y destruir. Y fue eso precisamente lo que Satanás hizo con Adán y Eva en el jardín del Edén. Y es lo que hace con nosotros cuando nos dejamos engañar y dudamos de Dios. Nos lo vemos como nuestro Señor y pensamos que las reglas de Dios son para hacernos infelices. Satanás ha robado y destruido a jóvenes y adultos de vivir una vida plena, haciendo que duden de su identidad y de su propósito. Muchos creen que pueden vivir la vida a su manera, ser autónomos y definirse a su manera, desconociendo que el único que nos puede definir es Dios. Si nos dejamos engañar y no reconocemos la palabra de Dios como la máxima autoridad de nuestras vidas, no reconocemos a Dios como nuestro Señor y amo de nuestras vidas, a quien debemos rendir cuentas de todo lo que hacemos, y mantenemos una actitud que los mandatos y leyes de Dios no nos hacen felices, nunca lograremos vivir de acuerdo a la voluntad y propósito de Dios. Dios el Señor es el único que puede definirnos, darnos nuestra identidad y bendecirnos para que vivamos de acuerdo a su plan. Espero que tú y yo podamos reconocer estos 3 atributos en nuestro día a día. Nos vemos en un próximo video. Mientras tanto, vayan y hagan discípulos.